Bien, retomando las reservas, entonces hago una breve conclusión de la clase anterior, indicando que las reservas son reservas legales, que son obligatorias por la ley para ciertas sociedades, las reservas estatutarias, que son creadas mediante los estatutos o vía reforma de estatutos, y las ocasionales o transitorias, que solamente necesitan para su creación una aprobación en asamblea y se crean mediante un acta de asamblea. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Eso significa que la reserva estatutaria será vigente y exigible hasta que no haya una modificación de la reforma, una modificación de los estatutos o reforma estatutaria. Y por tanto también la asamblea ocasional o transitoria, para que deje de existir, bastará una reunión de asamblea que defina la terminación de esta reserva. Cuando el artículo 420 me está diciendo que son facultades de la asamblea como órgano social disponer qué reservas deben hacerse además de las legales, me está hablando específicamente de las reservas estatutarias y ocasionales o transitorias. ¿Por qué? Porque la asamblea no puede decidir que no hayan reservas legales si para esa sociedad es obligatorio tener reserva legal. En segundo lugar, del artículo 420, dice fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará. ¿Eso qué significa? Cuando las utilidades se decretan, es decir, cuando se aprueba el reparto de las utilidades a los socios, va a adquirir el nombre técnico de dividendos o decreto de dividendos, es decir, se decretó por parte de los accionistas o de los socios que se van a entregar las utilidades. La asamblea como órgano máximo social es quien define, en este caso, el monto de la distribución de los dividendos, es decir, la aprobación del proyecto de reparto de dividendos utilidades que presentó el gerente, o puede haber hecho, en este caso, una contrapropuesta y decir, no estamos interesados en que se entreguen todos los dividendos, sino un 50%, obviamente después de haber hecho las reservas correspondientes, y cuál será la forma de pago y los plazos en que se va a pagar estas utilidades. Es importante también anotar que el pago de las utilidades no necesariamente se tiene que hacer de manera inmediata a la aprobación o al decreto de los dividendos. Podrá hacerse dentro del año fiscal en donde se decreten, es decir, la sociedad tendrá hasta un año para pagar esas utilidades, pero es la asamblea la que determina cuál será los montos y los plazos. En el numeral 3 del artículo 420 me dice que también tiene facultad la asamblea ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. ¿Esto qué significa? Que aquellas acciones que tengan que iniciarse en contra del administrador, en contra del revisor fiscal o alguien que hace parte del cuerpo directivo de la sociedad, deberá, en este caso la asamblea, de iniciar dicha acción, es decir, procesos disciplinarios o las acciones legales correspondientes a demandas o acciones judiciales. Entonces, en caso, por ejemplo, de que el administrador se extralimite en sus funciones, es decir, las funciones que le fueron asignadas por los estatutos, y realice contratos por encima del monto que le era permitido, y quizás realice contratos por montos muy superiores sin la autorización de la junta directiva o sin la consideración del órgano que tenga que aprobar o autorizar esa negociación, entonces podrá la asamblea decidir iniciar una acción social de responsabilidad contra el administrador o una acción de responsabilidad contra el administrador. Lo mismo frente al revisor fiscal u otros órganos que hagan parte del cuerpo directivo. Vamos a encontrar en el numeral 4 que también tienen como función la asamblea de socios o de accionistas elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación le corresponda. ¿Cómo podríamos saber cuáles son los miembros o, en este caso, los cargos que pueden nombrar y asimismo remover? Está esto determinado estrictamente de acuerdo a los estatutos. No es común en algunas sociedades en que la asamblea en pleno sea quien elige el gerente, sobre todo en las sociedades anónimas y en algunas entidades como cooperativas o entidades sin ánimo de lucro. La razón: el hecho de elegir un representante legal o administrador requiere ciertos conocimientos o experticia. Es decir, muchas veces en los estatutos se delega la función del nombramiento del representante legal a cuerpos colegiados más pequeños
que se supone tienen que tener la idoneidad y la preparación y sobre todo la experticia para poder tomar decisiones. En este caso estoy hablando de la junta directiva. Entonces es muy común que el representante legal o el administrador de una sociedad o de una entidad sin ánimo de lucro o una cooperativa financiera, por ejemplo, sea elegido por una junta directiva y no por la asamblea en pleno. Muchas veces, en este caso, las asambleas pueden tener muchísimos accionistas, como Ecopetrol, como Davivienda, como Banco de Bogotá, etc. Y esto puede hacer difícil que los accionistas puedan conocer realmente a las personas que son o que se están postulando para la gerencia, por lo que usualmente este tipo de proceso de selección de personal y de elección de alguien tan importante como es el administrador o el representante legal usualmente recae en un cuerpo colegiado mucho más especializado y más pequeño que sería la junta directiva. Sin embargo, aquí está hablando de la designación que corresponde a la asamblea según lo que se le indique en los estatutos, en el numeral cuarto. Numeral 5, disponer de determinada emisión de acciones ordinarias, que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. ¿Qué ocurre? El derecho de preferencia es un derecho que acoge a los accionistas y a los socios para poder tener o ser tenidos en cuenta de manera preferencial a terceros para la adquisición de cuotas o acciones. Es decir, que por ejemplo uno de los socios quiera salir de una sociedad, entonces el resto de los consocios sean los primeros que estén llamados a adquirir esa participación social y no sea un tercero. Ese derecho de preferencia no solamente está vía normativa, sino que también puede establecerse claramente y su ejercicio en los estatutos, es decir, que se haga primero la oferta de venta de acciones a los accionistas o a los consocios por vía de conocimiento al representante legal, que el representante legal establezca dar a conocer a los socios la intención de uno de los accionistas vender su participación y en cuánto tiempo tendrán que llegar las ofertas y en la forma de pago. Estamos hablando de que esto sería un procedimiento que debe de estar o en los estatutos o en un documento que se llama, en este caso, reglamento de suscripción y emisión de acciones. ¿Vale? Este artículo 420 en el numeral quinto me está diciendo que la asamblea podría establecer la forma en que se puedan adquirir ciertas acciones sin el derecho de preferencia, o sea que es una forma de exclusión o es una excepción a la regla de la preferencia y por tanto tiene que estar plenamente regulado también en los estatutos. Y por supuesto me está colocando una mayoría especial, me está diciendo que no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión son quienes tienen que aprobar el hecho de que se emitan y se dispongan acciones sin derecho de preferencia. ¿Listo? Me dice en el numeral 6, adoptar medidas que exigiera el interés de la sociedad, o sea, medidas de protección para la sociedad, y las demás que señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano. Entonces aquí vamos a encontrar que por supuesto tiene que haber unas exclusiones. Las funciones de la Asamblea General de accionistas o de socios no podrán ser las mismas que una junta directiva. Entonces aquí vamos a explicar otro órgano social que se llama junta directiva. Vamos a encontrar que la junta directiva es un órgano colegiado y vamos a encontrar que su regulación está en el artículo 434, por supuesto, es un órgano propio de la sociedad anónima o las sociedades por acciones, específicamente sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Voy a hacer una claridad. ¿Por qué no se vincula la SAS, es decir, la sociedad por acciones simplificada? Recuerden que la sociedad por acciones simplificada fue creada en 2008 y la sociedad por acciones simplificada no tiene que tener obligatoriamente una junta directiva. En cambio, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, sí. Vamos a encontrar que la junta directiva es un grupo colegiado de accionistas, es decir, es un grupo más pequeño de accionistas que van a ser elegidos por la asamblea de accionistas o la asamblea de socios. Esta junta directiva podrá estar compuesta, de acuerdo a lo que determinen los estatutos, por 3 accionistas, por 5 accionistas o por 7 accionistas. Miren que es un número que siempre debe ser impar y lo tiene que definir los estatutos. La razón de que sea un número impar es para que no hayan empates en la toma de decisiones.
y siempre se tomen decisiones aprobatorias o en este caso que no salgan a la luz o que no se pueda tomar una decisión favorable para una toma de decisión determinada. La junta directiva es un órgano de covigilancia, es un órgano de coadministración, es decir, es un órgano que vigila y coadministra juntamente con el gerente o con el representante legal, si en este caso pues en una persona confluyen las dos funciones. Importante es que la junta verifica, vigila constantemente las funciones o el cumplimiento de los deberes del administrador o del gerente. Por tanto, esta junta directiva debe de tener reuniones ordinarias. Usualmente hay reuniones mensuales o también reuniones extraordinarias cuando la situación lo amerite. También es importante tener en cuenta que la junta directiva como órgano social usualmente también va a aumentar más costos a, digamos, la operación de la sociedad porque se le reconocen típicamente honorarios o valores para que la junta directiva o los miembros de junta directiva realicen dichas funciones. Es decir, algunas sociedades tienen que la junta directiva es honoris causa, es decir, no le reconocen ningún tipo de pago por lo que hacen, pero otras sociedades y entidades sin ánimo de lucro sí le reconocen, en este caso, una remuneración a título de honorarios o de beneficios debido a sus funciones y por supuesto a la responsabilidad que tienen ante otros órganos de control y vigilancia, como superintendencias, entre otros. Vamos a encontrar que, por ejemplo, el artículo 434 me dice que las atribuciones de la Junta Directiva se expresarán en los estatutos. Dicha Junta se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá un suplente. Me dice que a falta de estipulación expresa, en contrario, los suplentes serán numéricos. ¿Qué pasa? Al mismo momento en que la Asamblea nombra los miembros de la Junta Directiva, conforme lo indiquen los estatutos, sean 3, 5 o 7 principales, tendrá también que nombrar los mismos números de suplentes. Si son 3 principales, habrá 3 suplentes. Si hay 5 principales, tendrá que haber 5 suplentes. Y lo mismo si hay 7 principales, tendrá que haber 7 suplentes. ¿Cuál es la razón? Que en caso de que falte un miembro de la junta directiva como principal, un suplente pueda realizar justamente este acompañamiento o suplir, en este caso, a dicho miembro para que se puedan tomar las decisiones necesarias para la sociedad. ¿Vale? Frente a la situación de las SAS, digamos que la junta directiva no es una figura o un cuerpo colegiado obligatorio para las SAS y también puede significar ciertas, digamos, consideraciones especiales. La razón, las juntas directivas no pueden formar mayorías entre ellas, es decir, si son 3, 5 o 7 miembros de una sociedad, no pueden tener ciertos vínculos entre ellos. Por ejemplo, el artículo 435 me dice que no puede haber una línea de parentesco entre ellos, de afinidad o vínculo civil, que nosotros sabemos que es la adopción o que proviene de la adopción. Y tampoco pueden haber en este caso formas en las que se puedan generar unas mayorías que generen digamos, una imparcialidad o más bien una parcialidad en la toma de decisiones.